¿Alguna vez te has preguntado si el hombre que comparte la cama contigo cada noche aún te ve? ¿Te has cuestionado si esa mirada que un día brillaba cuando te veía todavía existe, o si te has convertido en un mueble más en el paisaje de la casa que construyeron juntos? Si esta pregunta te tocó de alguna forma, si sentiste un escalofrío en el estómago al leer estas palabras, es porque algo dentro de ti ya sabe que hay una verdad que has estado evitando enfrentar. Y hoy quiero hablar contigo sobre esto, de mujer a mujer, con el corazón abierto, porque sé que no estás sola en esa sensación que a veces parece asfixiarte en medio de la madrugada. Conozco esa soledad que sientes aún estando casada. Conozco ese vacío que aprieta tu pecho cuando te das cuenta de que viven bajo el mismo techo, pero llevan vidas completamente separadas. Sé lo que es despertarte sintiendo que te has vuelto invisible para la persona que prometió amarte para siempre. Y antes que nada, quiero que sepas una cosa. Tus sentimientos son válidos, tu dolor es real. Y no estás exagerando ni siendo dramática. Lo que sientes tiene nombre, tiene causa y lo más importante, tiene solución. Pero para llegar a la solución, primero necesitamos tener el valor de mirar la verdad. Y la verdad, querida, puede doler al principio, pero es la que te liberará de esa angustia que llevas tanto tiempo cargando. La verdad es que muchas mujeres, especialmente después de los 50 años, descubren que se perdieron en el camino. Descubren que, mientras cuidaban de todos, olvidaron cuidarse a sí mismas. Y cuando eso sucede, algo muy sutil pero devastador comienza a ocurrir en la relación. Permíteme contarte sobre Marina, una mujer de 52 años que vino a verme hace unos meses. Marina llevaba 28 años de matrimonio y sentía que se había convertido en una extraña en su propia casa. Me dijo: despierto todos los días sintiéndome la empleada de mi propia vida. Cuido la casa, cuido de él, cuido de todos, pero nadie cuida de mí. Y lo peor es que siento que ni siquiera me ve, es como si fuera transparente. Las lágrimas de Marina eran las mismas que veo en los ojos de tantas mujeres que llegan a mí, y quizás sean las mismas que tú has derramado sola en tu habitación o en el baño, donde nadie puede verte. Marina representa a miles de mujeres que entran en una etapa de la vida en que los hijos ya crecieron. La rutina se convirtió en una cárcel. Y la relación que antes fue fuente de alegría se transformó en una convivencia mecánica y sin vida. Y lo que más duele es darse cuenta de que, de alguna forma, también contribuiste a que eso sucediera. Pero tranquila, no estoy aquí para culparte, sino para mostrarte cómo cambiar esa historia. La primera verdad cruel que debemos enfrentar es esta: muchas veces las mujeres son abandonadas emocionalmente por sus maridos porque ellas mismas se abandonaron primero. Sé que esto puede sonar duro, pero escúchame hasta el final. Cuando te miras al espejo, ¿a quién ves? ¿A la mujer de la que él se enamoró hace años o a alguien que dejó de brillar? ¿Ves a alguien con sueños, proyectos, que se cuida y tiene energía para vivir? ¿O a alguien que se resignó a ser solo una extensión de la vida de los demás? Déjame hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste no para ir a un evento, sino simplemente porque querías sentirte bella? ¿Cuándo compraste una prenda nueva, no porque la anterior estuviera vieja, sino porque viste algo que te hizo sonreír y pensar: ¿me vería increíble con esto? ¿Cuándo tuviste una conversación interesante con tu marido sobre algo que no fuera la casa, las cuentas o los compromisos familiares? Sé que puede parecer injusto que ponga la responsabilidad en ti, sobre todo cuando sientes que ya das tanto de ti misma. Pero no se trata de hacer más, sino de hacer diferente. Se trata de recuperar a la mujer que existe dentro de ti y que se perdió entre tantas obligaciones. Porque la verdad es que los hombres se sienten atraídos por la energía, la vida
y el movimiento. Y cuando una mujer deja de moverse por dentro, de crecer, de soñar y de tener brillo en los ojos, inevitablemente deja de resultar interesante para su pareja. Pero calma, no quiero que lo entiendas mal. No digo que debas fingir ser una adolescente o convertirte en alguien que no eres. Hablo de algo mucho más profundo y verdadero. Recuperar tu vitalidad, tu esencia de mujer, tu conexión con tus deseos y sueños. Hablo de volver a ser interesante para ti misma primero, porque cuando eso ocurre, naturalmente te vuelves interesante para los demás. Permíteme contarte sobre Silvia, otra mujer que pasó por mis manos. Silvia tenía 55 años y llevaba 32 años de matrimonio cuando descubrió que su marido tenía una aventura. Su primera reacción fue de indignación total, con razón. Pero cuando la rabia y el dolor bajaron, Silvia empezó a hacerse otras preguntas. En lugar de concentrarse solo en lo que él hizo mal, se preguntó, ¿qué me pasó a mí? ¿A quién me he convertido? ¿Sigo siendo la mujer por la que vale la pena luchar? Y cuando Silvia se enfrentó honestamente a esas preguntas, hizo un descubrimiento doloroso, pero liberador. Se dio cuenta de que había pasado los últimos 15 años en piloto automático. Había dejado de cuidarse, de tener hobbies, de cultivar amistades y de mantener conversaciones interesantes. Se había convertido, en sus propias palabras, en la sombra de lo que era antes. Y aunque eso no justificaba la infidelidad de su marido, Silvia entendió que ella también tenía un papel en esa historia. Esa percepción fue el punto de inflexión para Silvia. En lugar de centrarse solo en salvar el matrimonio, decidió centrarse primero en salvarse a sí misma. Empezó terapia, volvió a estudiar lo que siempre quiso, comenzó a hacer ejercicio, retomó amistades y se arreglaba cada día no para alguien más, sino para ella misma. Y algo curioso sucedió. A medida que recuperaba su vitalidad, su brillo y su energía de vida, quienes la rodeaban empezaron a notarlo, incluido su marido. No digo que la historia de Silvia tuviera un final feliz en el matrimonio. De hecho, descubrió que ya no deseaba continuar con ese hombre, pero encontró algo mucho más valioso. Descubrió que aún podía ser deseada, admirada y respetada. Hoy, Silvia está en una nueva relación, mucho más madura y equilibrada, donde es vista y celebrada por la mujer increíble que es. La historia de Silvia nos lleva a la segunda verdad cruel. A veces, cuando nos sentimos abandonadas por nuestros maridos, es porque nos abandonamos a nosotras mismas primero. Y cuando hablo de abandono, no me refiero solo a lo físico, aunque también es importante. Me refiero al abandono emocional, intelectual y espiritual. Cuando dejas de ser curiosa, de tener sueños y de desarrollarte como persona. Piénsalo, ¿sigues teniendo temas interesantes para conversar? ¿Tienes proyectos que te entusiasmen? ¿Te desafías a aprender cosas nuevas? ¿Tienes vida social propia o todo gira alrededor de la familia y la casa? ¿Sigues cultivando tu feminidad, arreglándote con gusto y cuidándote con cariño, o solo te ves como madre, esposa y ama de casa, y te olvidas de que eres una mujer con deseos y necesidades? Estas preguntas son fundamentales, porque revelan algo que muchas no queremos admitir. Cuando dejamos de invertir en nosotras mismas, dejamos de crecer y evolucionar, y nos volvemos menos atractivas para nuestras parejas. No solo físicamente, sino emocional, intelectual y energéticamente. Y eso crea un ciclo vicioso. Cuanto menos nos ve él, menos nos cuidamos. Cuanto menos nos cuidamos, menos nos ve él. Y así hasta que viven como dos extraños bajo el mismo techo. Pero déjame contarte sobre Carla, una mujer de 48 años que logró romper ese ciclo. Carla llevaba 25 años de matrimonio y sentía que la relación moría lentamente. Hablaban poco, no había intimidad y cada uno vivía por su cuenta.
Carla vino desesperada, dispuesta a salvar el matrimonio a cualquier costo. Pero en lugar de hablar solo del vínculo, nos enfocamos en ella primero. Carla hizo un ejercicio que te propongo a ti. Comparó una foto de hace 10 años con una actual, no para comparar apariencia, sino energía. En la foto antigua, lo que más destacaba era su mirada brillante, su sonrisa genuina y su postura confiada, incluso con unos kilos de más. En la foto actual, aunque físicamente estaba bien, había tristeza en la mirada y resignación en la postura. Ese choque fue para Carla un llamado de atención. Se dio cuenta de que había perdido la chispa que la hacía ser ella misma. Entonces, emprendió un hermoso proceso de autodescubrimiento. Volvió a pintar, un hobby que no practicaba desde hacía 15 años. Retomó salidas con amigas, se arreglaba cada día para sí misma. Leía libros que le interesaban, no solo revistas de recetas o decoración. Sobre todo, Carla dejó de vivir para los demás. Había sido reactiva, respondiendo solo a las demandas ajenas, sin iniciativas propias ni vida propia. Empezó a decidir por sí misma, a tener deseos propios y a expresar sus opiniones con firmeza. El resultado fue sorprendente. Tras meses de enfocarse en sí misma, su marido empezó a notar la diferencia. Comentaba que se veía más bonita e interesante. Volvieron las conversaciones profundas y la intimidad regresó de forma natural. No porque Carla quisiera salvar el matrimonio, sino porque se salvó a sí misma primero. Y una mujer completa que se rescata y vuelve a brillar resulta naturalmente atractiva para cualquier persona. Esto nos lleva a la tercera verdad crucial. Una relación solo puede salvarse cuando dos personas enteras deciden construir algo juntas, no cuando una parte rota intenta aferrarse a otra esperando que la complete o la salve. Si sientes que luchas sola por tu matrimonio, que siempre eres tú quien se esfuerza, quizás estés tratando de salvar algo que ni merece ser salvado. Sé que duele, sobre todo después de tantos años invertidos. Pero a veces la verdad más liberadora es que no tenemos la obligación de cargar relaciones a cuestas, ni de ser las únicas responsables de la felicidad del otro, ni de conformarnos con migajas de cariño cuando merecemos un banquete completo de amor y respeto. Déjame hacerte más preguntas para clarificar tu situación. Cuando demuestras amor y cariño, esa entrega es correspondida en la misma medida. Cuando haces algo especial por él, ¿te reconoce y valora? Si estás triste, ¿te ofrece apoyo? Si quieres hablar de tus sentimientos, muestra interés. Si propones planes juntos, participa con entusiasmo. Si respondiste no a la mayoría, necesito decirte algo importante. No estás en una relación, estás en una situación donde solo tú te relacionas. Eso no es un vínculo saludable, es dependencia emocional disfrazada de amor. Y la dependencia nunca termina bien. Conocí a Elena, una mujer de 54 años que pasó 30 años intentando hacer feliz a un hombre que ya no quería estar ahí. Elena lo intentaba todo. Cocinaba sus platos favoritos, organizaba la casa a su gusto, conversaba de lo que él quería, planeaba viajes, pero él seguía distante, insatisfecho y la hacía sentir carga. El proceso de Elena fue doloroso, pero necesario. Tuvo que aprender la diferencia entre amar y anularse por otro. Entender que una relación sana es cuando dos personas se respetan, se valoran y se nutren mutuamente. Elena descubrió que era adicta a intentar salvar el matrimonio. Se había vuelto ansiosa, controladora y vivía en función de los humores de su marido. Si él amanecía bien, su día era perfecto. Si despertaba malhumorado, pasaba el día buscando qué había hecho mal. Eso no es amor, es neurose. El día que Elena comprendió esto, su vida cambió. Dejó de adivinar lo que él quería y empezó a preguntarse qué quería ella.
Dejó de vivir en función de su estado de ánimo y cultivó su propio bienestar. Dejó de sacrificarse y empezó a valorarse. ¿Y sabes qué pasó? El matrimonio de Elena no se salvó, y fue lo mejor que pudo pasarle. Descubrió un mundo de posibilidades fuera de la prisión emocional que ella misma construyó. Hoy está soltera, feliz, realizada profesionalmente, con círculo social activo, viajando y viviendo la vida con plenitud. Cuando le pregunto si extraña el matrimonio, responde: extraño la idea, no la vida en que no me valoraban. La historia de Elena nos enseña que el mayor acto de amor propio a veces es dejar ir lo que no nos hace bien, incluso si invertimos años en ello. A veces la solución no es salvar la relación, sino salvarnos a nosotras mismas. Pero antes de decidir sobre tu relación, haz un ejercicio honesto. Si dejaras de intentar mantenerla, ¿qué pasaría? Si dejaras de iniciar conversaciones, de sugerir planes y de esforzarte, ¿qué quedaría? ¿Habría alguna conexión real, algún interés genuino por parte de él? Esta experiencia puede dar miedo, pero es necesaria para saber si hay un vínculo real o solo una ilusión sostenida por ti. Si al dejar de esforzarte, él nota y viene a buscarte, hay base para reconstruir. Si no, tienes tu respuesta. No era una relación real, eras tú sosteniéndola. Pero recuerda, solo funcionará si tu descanso de esforzarte es para enfocarte en ti, no como maniobra. Permíteme contarte sobre Marcia, una mujer de 51 años que realizó este experimento. Tras 26 años de matrimonio, su relación estaba morna. Él ausente, ella intentando todo. Cuando le sugerí dejar de salvar la relación y centrarse en sí misma, sintió miedo. ¿Y si ni se da cuenta? Le dije, entonces conocerás la verdad. Marcia dejó de impulsar la relación y se dedicó a ella. Salió con amigas, se arreglaba para sí misma, retomó hobbies. Al principio él ni la notó y ella sintió tristeza, pero perseveró. Semanas después, él preguntó: ¿a dónde sales? Él la notó diferente y preguntó qué pasaba. Ella respondió: estoy viviendo mi vida, únete si quieres. Por primera vez, él tomó la iniciativa, propuso planes y mostró interés. ¿Se salvó el matrimonio? Sí y no. El matrimonio viejo, basado en su esfuerzo unilateral, murió. Nació uno nuevo donde ambos contribuyen y se interesan genuinamente. Marcia me dijo, es como si me hubiese casado de nuevo, pero siendo una mujer completa, no necesitada. La experiencia de Marcia ilustra la tercera verdad. Un vínculo se construye cuando dos personas enteras trabajan juntas, no cuando una parte rota intenta aferrarse a otra. Ahora reflexiona. ¿Amas a tu marido o amas la idea de estar casada? ¿Sientes deseo genuino o miedo a la soledad? ¿Te sientes feliz a su lado o obligada a mantener las apariencias? Estas preguntas son difíciles pero necesarias. Muchas mujeres se aferran a relaciones por miedo. Miedo al juicio, a la soledad, a reempezar. Ese miedo nos atrapa en situaciones que no nos nutren. Conocí a Rita, de 56 años, que se atrevió a hacerse estas preguntas. Tras 34 de matrimonio, descubrió que lo que sentía era un cariño fraternal, no pasional. Admitió que llevaba 15 años en piloto automático, inmersa en la rutina y sin cuestionarse sus propios sentimientos. Rita conversó sinceramente con su marido y descubrieron que ambos compartían la misma sensación hace años. Decidieron un divorcio amistoso y maduro, reconociendo su etapa juntos, pero aceptando que había terminado. Hoy, Rita está en una nueva relación, con pasión y compañerismo real. Me dijo, pensé que mi vida amorosa acabó a los 50, empezó a los 59. La historia de Rita nos enseña que a veces el acto de amor más grande es reconocer cuando un ciclo terminó. No es fracaso,
es madurez emocional. Pero no siempre es tan claro. A veces aún hay amor y deseo, pero se perdieron en el camino. Para saber si merece la pena luchar o dejar ir, mira estos indicadores. 1. Aún hay respeto mutuo, incluso en discusiones. Si existe respeto, hay base para reconstruir. 2. ¿Aún conviven momentos de conexión genuina? Si hay alguna chispa, puede reavivarse. 3. Al pensar en futuro, ¿pueden imaginar proyectos juntos? Si no, tal vez caminos separados. 4. ¿Él muestra interés genuino en ti, más allá de roles? Si pregunta por tus sueños y emociones, hay esperanza. 5. ¿Te sientes libre para ser tú misma o actúas para complacerlo? Si te sientes aceptada, hay compatibilidad. Si respondes afirmativamente a la mayoría, existe sustancia para reconstruir. Si no, quizás sea hora de replantear si esta relación tiene sentido. Tienes dos opciones: trabajar juntos para reconectar o tener el coraje de buscar otra vida donde seas verdaderamente valorada. Déjame contarte sobre Luciana, de 49 años, que enfrentó esta encrucijada. Tras 22 años de matrimonio, la relación estaba estable, pero sin pasión. Luciana invirtió en sí misma, se arreglaba, cultivó hobbies, fortaleció su vida social. Al hacerlo, descubrió que parte del estancamiento provenía de su propia previsibilidad. Cuando Luciana volvió a ser interesante, con proyectos, vida social activa y energía renovada, su marido comenzó a sorprenderla con preguntas y atención. Pero ella no lo hizo para salvar el matrimonio, sino para rescatarse a sí misma. Esa diferencia de intención es clave. Cambios genuinos traen resultados duraderos. Hoy, 3 años después, Luciana dice que es como casarse de nuevo con el mismo hombre, pero siendo una versión mejor de sí misma. La historia de Luciana nos muestra dos posibles caminos al invertir en nosotras. O la relación evoluciona con nosotras, o queda claro que ya no encaja. Ambos resultados nos llevan a una vida más auténtica. Reflexiona. Al imaginarte más vibrante y cuidada, ¿te ves celebrada por tu marido o arrastrada de vuelta? La respuesta te dará pistas sobre tu relación. Pero no importa la respuesta, el camino sigue siendo invertir en ti misma primero. Porque sea cual sea el destino de tu relación actual, mereces ser la mejor versión de ti. Y aquí llega la verdad más liberadora. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. No necesitas que tu marido cambie para sentirte realizada. No necesitas que te valore para tener valor. Eres completa, valiosa y merecedora de amor y respeto tal como eres. Lo que necesitas es reconocerlo dentro de ti. Dejar de buscar validación externa y empezar a validarte internamente. Dejar de vivir para los demás y comenzar a vivir para tus sueños y deseos. Dejar de reducirte para encajar y exigir relaciones suficientemente grandes para tu grandeza. Conoce la historia de Vera, de 58 años, que incorporó esta verdad. Llevaba 35 años en un matrimonio difícil, con un marido crítico y exigente. Vera se había anulado tanto que perdió contacto con su esencia. Vivía para satisfacer demandas. Imposible. Vera emprendió un proceso de reconstrucción de autoestima, terapia, ejercicio, hobbies, vida social y, lo más importante, estableció límites con su marido. Por primera vez dejó de aceptar malos tratos. Cuando él la criticaba o controlaba, ella respondía con firmeza o se retiraba. El resultado, el marido tuvo dos opciones: respetarla o perder su influencia. Al principio intensificó su control, pero al ver que ella no cedía, empezó a cambiar. Hoy, su matrimonio no es perfecto, pero es mucho mejor. Vera dice: descubrí que puedo amarme lo suficiente para compensar la falta de amor de otros. Y cuando dejé de mendigar cariño,
paradójicamente recibí más. La experiencia de Vera nos enseña que al dejar de aceptar migajas y empezar a valorarnos, obligamos a otros a tratarnos mejor o a mostrarnos su verdadera cara. La gran lección va más allá de la relación. Vera encontró la fuente de su felicidad dentro de sí, no en cómo la trataban los demás. Aprendió a amarse, respetarse y valorarse independientemente de la validación externa. Y eso cambió todo en su vida. Ahora te pregunto, ¿puedes imaginarte feliz independientemente del destino de tu matrimonio? ¿Te ves como una mujer completa y valiosa, incluso si estuvieras sola? ¿O tu autoestima está ligada a la relación? Esta pregunta revela si estás en una relación por elección genuina o por dependencia emocional. Una mujer que se ama elige estar en una relación porque suma a su vida, no porque la necesita para sentirse completa. Cuando estás completa en ti misma, atraes relaciones saludables. Cuando eres dependiente, aceptas cualquier cosa por miedo a la soledad. El paradoja es que cuanto más te amas, más atraes relaciones sanas. Conoce a Fernanda, de 55 años, que ejemplifica esta transformación. Tras 30 años de matrimonio morno, decidió invertir en sí misma sin pensar en el matrimonio. Estudió, viajó sola, desarrolló un hobby rentable, se cuidó y amplió su círculo social. En el proceso, se dio cuenta de que era una compañía interesante incluso para sí misma. Descubrió que no tenía miedo a la soledad y que, al sentirse completa, el marido la percibió de otra manera. Ese es el secreto. No hizo cambios para salvar el matrimonio, sino para salvarse a sí misma. Al hacerlo, cambió la dinámica de forma duradera. Hoy, Fernanda dice que su matrimonio está mejor que nunca, no porque él cambió radicalmente, sino porque ella cambió. La historia de Fernanda nos hace reflexionar. ¿Estás en tu relación por elección o por miedo a la soledad? ¿Aceptas situaciones que no te nutren porque crees no tener opciones? Si respondes afirmativamente, es hora de invertir en ti hasta que estar sola sea una opción placentera, no un temor. Y aquí llegamos al corazón, la diferencia entre soledad elegida y soledad emocional. Estar sola es independencia emocional, estar solitaria es vacío y carencia. Quien sabe estar sola elige relaciones por amor, no por necesidad. La gran ironía es que muchas casadas se sienten solas mientras muchas solteras se sienten plenas. La soledad no depende de una pareja, sino de la relación contigo misma. Si te sientes sola dentro de tu matrimonio, el problema puede ser que te perdiste y necesitas reconectar contigo. Conoce a Amanda, de 52 años, que vivía emocionalmente sola junto a su marido. Ella dijo: «Me siento más sola con él que cuando estoy realmente sola». Esa frase define la soledad emocional. Amanda decidió que prefería la soledad real a la emocional. Se separó y experimentó la soledad auténtica, disfrutar de su ritmo, sus gustos y su espacio. Descubrió que le gustaba su compañía, salir, quedarse en casa, decorar, viajar, sobre todo conversar consigo misma. Hoy, Amanda está en una nueva relación desde la plenitud, eligiendo compartir su vida con quien sume valor, no por necesidad. La experiencia de Amanda nos enseña a veces, necesitamos estar realmente solas para descubrir que no es tan aterrador. Reflexiona. ¿Sientes compañía genuina o soledad emocional con tu marido? ¿Te sientes vista y valorada o invisible y sin gracia? Si te identificas con lo segundo, quizás sea hora de replantearte si merece la pena seguir en una situación así. Nadie merece sentirse solo al lado de alguien que debería ser tu principal compañía. Te pregunto, si supieras que vivirás 30 años más, ¿quieres pasarlos como ahora o siendo una versión más plena y feliz de ti? Si eliges lo segundo,
Empieza a actuar hoy. Deja de esperar que todo mejore por arte de magia y toma las riendas de tu vida. No necesitas decisiones drásticas ya. Empieza pequeño. Compra una prenda que te haga sentir bella, convoca a tus amigas, inscríbete en ese curso, haz ejercicio para sentirte fuerte, reflexiona sobre tus deseos. A medida que inviertas en ti, tu vida se reorganizará. Atraerás situaciones y personas afines. Tendrás más claridad sobre lo que quieres y no quieres. Con el tiempo, decidirás si vale la pena tu relación actual desde la fortaleza, no desde el miedo. Porque al final, querida, la cuestión no es si salvas tu matrimonio, sino si te salvas a ti misma. Si tendrás el valor de convertirte en la mujer increíble que puedes ser, independientemente de lo que eso signifique para tus relaciones. Mereces amor pleno, genuino y entusiasta. Mereces alguien que valore tu compañía y quiera soñar contigo. Mereces una vida rica en propósito y significado. Si eso no sucede ahora, tienes el poder de cambiarlo. No importa tu edad, tiempo juntos o lo que digan los demás. Lo que importa es tu vida y tu responsabilidad de hacerla extraordinaria. Te invito a tomar una nueva foto de tu vida, donde seas protagonista, donde brilles y vivas plenamente, ya sea con un compañero que te valore o con el amor propio incondicional. Recuerda, no necesitas permiso para ser feliz. No esperes circunstancias perfectas. No esperes que los demás cambien. Solo necesitas recordar que ya tienes todo dentro de ti para crear la vida que deseas.